¿Qué tal, camaradas? Pues ya quedó completamente pavonada y restaurada nuestra pistola Star de 1922 en calibre 38 ACP o 9 milímetros largo. Vamos a proceder a realizar el video del armado. Los invito a que se queden hasta el final, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Sin más, comenzamos. Pues ya es hora, camaradas. Pues ya tenemos pavonada la pistola Star. Vamos a realizar el proceso de armado. En este caso, pues vamos a empezar a hacernos un poco de espacio para poder trabajar de forma correcta. Ya está también por ahí el video del desarme en el canal. Vamos a dejar por ahí los enlaces. Vamos a empezar por nuestra corredera. Y para eso tenemos que colocar precisamente lo que es el percutor. Recuerden que el percutor lo detiene la misma mira. Entonces vamos a ir colocando sus piezas. Vamos a colocar primero percutor. Y bueno, vamos a ir empujando. Recuerden que lleva una muesca el percutor, que es el que detiene la mira. Posteriormente, pues ya nada más empezamos a colocar nuestra mira. Esta la corregimos también. Recuerden que estaba muy dañada. Y vamos a empezarla a colocar. Aquí y le hacen falta unos lleguecitos. Ahí está lista nuestra mira. Posteriormente, de este lado vamos a colocar nuestra uña extractora y su respectivo resorte. Entonces procedemos a colocar el resorte. Vamos a colocar nuestra uña. Vamos a hacer un poco de presión y vamos a empezar a colocar nuestro perno. Este no costó trabajo. Vamos a darle unos ligeros golpecitos. Ni ganas dan por el hecho del pavón que lo raye uno. Y bueno, de esta forma verificamos que ya está puesta nuestra mira en su lugar. Ya que tenemos colocado nuestro extractor, bueno, vamos a verificar que tengamos muelleo. Efectivamente tenemos muelleo, entonces quiere decir que por acá está todo bien armado. Vamos a proceder a poner el escudete o el candado de desarme, no es cierto, perdón, va antes el cañón, discúlpenme. Colocamos nuestro cañón y colocamos ahora sí el escudete. Una vez que colocamos nuestro escudete, volteamos y vamos a dejar de una vez reservado por acá su guía recuperadora, resorte recuperador y el cilindro del resorte. Y de esta forma, pues bueno, ya tenemos armada nuestra corredera. No lo cierro porque como hace tensión en el resorte, pues se va a torcer y va a quedar ahí mal puesto, maltratado. Empezar a nuestro seguro. Recuerden que estos llevan unos pines con unos micro resortitos, que es este junto con este, a ver si los aprecian, y este con
Este es pin, resorte y sus pernitos pasadores. Que es como un asunto. Este es de acá y este es de acá. Para eso, pues bueno, vamos a introducir el resorte. Posteriormente, el pin tiene un ligero corte, a ver si lo aprecian, que es por donde pasa el pasador. Entonces vamos a alinearlo para que lo podamos sujetar. Y después vamos a sufrir colocando el pin. Vamos a ver si lo podemos colocar fácil. Vamos por aquí. Son piezas muy pequeñas, de cierta forma sí cuesta trabajo agarrarlas. Entonces vamos a ver si las podemos colocar primero. Vamos a ponerlo por aquí y lo tenemos que ir empujando. Bueno, ahora vamos a colocar nuestro martillo, que es el resorte, el pin del resorte, que es donde descansa la pata del martillo. Para esto, y su respectivo perno. El perno, recuerden que tiene una parte más ancha, entra viendo el arma de frente de derecha a izquierda. ¿Por qué? Para que descanse aquí. Entonces vamos a colocar el resorte, colocamos el martillo y toca compactarlo. Cuesta un poco de trabajo, sí, pero se tiene que hacer de esta forma. Tratamos de irlo alineando. Vamos a apoyarnos con este para que quede más alineado. No se me está dejando. Vamos para atrás. Vamos a compactarlo y vamos a meter un sacapernos de este lado para poder irlo alineando de forma que nos facilite el ingresar el perno. Aquí le tenemos que poner un sacapernos. Vamos a ver si le podemos otra vez. Ahí quedó. De esta forma, pues ya tenemos muelleo en nuestro martillo. Vale. Después de esto sigue colocar nuestro conector, que es este, y vamos a colocarlo de este lado. Tenemos que buscar la forma de que no se enchueque nuestro resorte para que tenga muelleo. Si recuerdan, esta arma no traía ese resortito, venía muy fastidiada, entonces hubo que hacerle su resortito. Hay algunas que vienen con muelle, o como esta que, bueno, con lámina muelle, o como esta que pues es con un resortito. Hacemos lo mismo, nos apoyamos de un sacapernos, perdón, dejé de enfocar. Y posteriormente seleccionamos su perno y vamos empujando. Ahí entra un poco. Vamos a darle un ligero golpecito. Lo que salió volando es mi sacapernos. Ya lo colocamos. Vamos a terminar de meterlo. No se les olvide, suscríbanse al canal para que vean el contenido que subamos cada semana. Bueno, de esta forma ya tenemos funcionando nuestro martillo. Ahora,
Corresponde armar el área de gatillo y colocar su barra desconectora. Vamos a aprovechar a colocar la barra de... Bueno, si la lubricamos al último. Colocamos la barra desconectora. Esta entra primero, ya que si no la ponemos en un principio, no podemos colocar... Después de colocar el martillo no la vamos a poder colocar. Ya la colocamos. Ahora vamos a meter de este lado el martillo y lo tenemos que ir guiando. Ahí está. Miren, a la primera cayó en su posición, pero se nos movió. Ahí está. Tenemos que lograr hacer que entre. Vamos a darle unos golpecitos leves. Ahí está. Ahí quedó. Ahora sí, esta parte queda funcionando. Vamos a colocar no es cierto, vamos a colocar primero el soporte del seguro de aleta. Que estoy viendo que convendría primero. Yo creo que vamos a poner mejor primero el seguro. Para colocar el seguro, si se dan cuenta, tenemos una muesca aquí. Y en el seguro tenemos esa misma muesca aquí. Entonces es cuestión de alinearlo. Para colocarlo lo tenemos que jalar hacia atrás. Colocamos y vamos empujando. Y después nada más vamos buscando la muesca para que entre en su totalidad. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí, liberamos presión. Y vamos a colocar el soporte de el seguro de aleta. Que se sujeta con estos dos tornillitos que reconstruimos. Estaban muy fastidiados y aparte cuando se retiraron pues también se barrieron. Vamos a ver si primero los podemos medio ajustar con la mano. Ahí en su posición. Ahí queda. Y después colocamos el siguiente. Ahora sí, vamos a colocarle aceitito al perno. Y listo. Una vez que tenemos esta parte armada, corresponde armar el botón de retenida del cargador, que se compone del tornillo botón, su contraparte, que es la que detiene el cargador, y su resorte. El resorte tiene una parte más ancha, esta va hacia el lado del botón. Posteriormente solo sujetamos y tenemos que meterlo en el arma y presionar y dar vuelta. Para esto vamos a colocarlo por aquí. Giramos, detenemos
y tenemos que empujar este mientras vamos dando vuelta hasta que enrosque. Ya agarró, ya empezó a agarrar. Ahora viene la parte que casi no me gusta, que es apretarlo con las pinzas. Vamos, porque luego lo rayamos o lo marcamos. Vamos a ver si logramos apretarlo bien sin necesidad de tanto fastidio a la pieza o al armazón. Vamos a ver qué tanto ya agarró. Ahí viene. Esta parte pues con calmita para no fastidiar el arma. Otro poquito. Se puede hacer con un trapito así como lo estoy haciendo o con unas ligas. Le ponen una liga y con la liga lo sujetan para irlo apretando. Creo que ya nada más se me está barriendo. Se puso duro, algo salió mal. Denme un segundito. No tenía por qué haber pasado eso. Y miren, a final de cuentas ya lo rayé. Entonces, aprovechando que algo quedó mal en el mecanismo, que no está haciendo su muelleo, voy a quitarlo y lo voy a pulir. Ya de regreso, bueno, no sé qué pasó, probablemente se haya mordido el resorte, pero bueno, vamos de retorno. Ya lo pulimos otra vez, ya lo dejamos otra vez bien cromadito. Pues vamos de nuevo, vamos a ver si lo podemos colocar bien en esta ocasión. Ya lo empezamos a agarrar. Algo no está funcionando del todo. ¿Qué puede ser? Déjenme analizo aquí. ¿Qué carambas está pasando? Creo que es un detalle con el resorte. Algo por ahí está mordiendo el resorte y no me deja compactarlo del todo. Pues el resorte todo se ve bien. Vamos a ver qué carambas es. Ya detecté, a la hora que giramos el tornillo, el resorte se está enganchando con el mismo metal. Y al no dejarlo girar, impide que se siga enroscando. Miren, incluso ahí ya se atoró. Es por acá en la punta del resorte algo está mal. Vamos a cerrarlo un poquito. Para que no me haga tanto show. Porque roscas están bien. Y no, las roscas están bien. Será por ahí un detallito en la punta del resorte. Vamos de nuevo.
También aprovechamos y todo indica que era eso. Pues bueno, vamos a colocar nuevamente el resorte. Vamos a colocar el botón, bueno, la retenida, perdón. Supone que está todo en orden. Por alguna razón estaba haciendo show. Esperemos ya no tengamos problema. Ahora sí ya está. Ya está teniendo su molleo. Nada más ahora hay que enroscarlo hasta que tope. Pero les digo que no quiero rayarla. Vamos a ver si poniéndole un pedacito de cinta, podemos apretarlo sin rayarlo. Digo, ahorita más que nada, como está recién pavonada, pues sí no está chido. Porque no quiero ni rayar el botón y mucho menos el... Me falta poco. Incluso con la cinta me está favoreciendo para apretarlo mejor. Tenemos molleo, pero si me falta una ligera vuelta, falta como una vuelta para terminar de apretarlo. Ahí está. Ahora sí, ya lo colocamos, ya tenemos molleo, ya todo trabaja bien de este lado. ¿Qué sigue? Vamos a armar nuestro cargador. Por último, vamos a armar cargador. Vamos a colocar el resorte. Vamos a irlo colocando con cuidadito. Vamos a poner por acá. Ya que lo armamos, vamos a jalar hacia abajo el resorte y vamos a colocar su elevador. Ahí está. Vamos a aprovechar antes de verificar que no lo detenga. Lo detiene bien y lo libera bien. Ahí está. Ahora vamos a... ¿Qué nos falta? Aquí nos falta algo. Nos falta el tope del botón o del seguro de corredera. Por la misma vamos a apoyarnos con la cinta de aislar para poder apretarlo bien sin maltratarlo y sin rayar el frame.
Le falta un poquito. Estos van meramente a donde topan. No es necesario apretarlos así exageradamente, nada más de modo de que no se zarfen. Ahí está. Ahora sí vamos a aprovechar a lubricar las partes móviles. Ahí está. Ahí están. Y sale. Vamos a aplicar lubricante también a las guías. Aquí también, que es donde corre. Un poco de lubricante también aquí. En las guías aprovechamos, lubricamos percutor y la uña extractora. Y ahora sí, vamos a proceder a colocar la corredera. Para eso, bueno, aperturamos nuestro martillo. Colocamos, verificamos, por acá sentí un roce. No, pues es el de la... Fue el de la palanca de retenida. Alineamos por aquí. Alineamos nuestro cargador. Y vamos a colocar nuestro seguro. Regresamos al frente, colocamos el seguro. Cerramos nuestro candado. Ahí va. Ahorita es normal que se sientan roces, como les comento, acaba de ser pavonada y pues está completamente seca. Vamos a lubricar todas sus partes y ahorita les damos una ligera cerrojeada para que empiece a aflojar. Ahí está. Empezó a trabajar bien. Funcionando nuestro seguro. Por último, pues ahora sí corresponde colocar nuestras cachas. Vamos a empezarlas a colocar. Y como los tornillos son recién hechos, hay que verificar que no rayen el cargador o que no pasen de más. Si no, aprovechamos para ajustarlos ahorita mismo. Echar un lente. Parece que todo bien.
Y pues ya quedó armada nuestra Star 1921 38 ACP o 9 milímetros largo. Espero les sirva el video. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, en el área de comentarios, regálenos un like, compartan el video y no se les olvide suscribirse al canal. Me despido de ustedes, Lobo Garrido, Armas y Pólvora México. Hasta la próxima.